En la quietud de la noche su aspecto puede confundiros, pues ya no llevan sombreros de ala ancha, ni copa alta, ni van montadas sobre palos de escoba. Pero hay cosas en la historia que nunca cambian: sus reuniones. Aquí empieza su particular aquelarre. Y ahora, ¿las vais a llamar brujas? Un programa de Marta Envid. Existen tierras donde lo sagrado, lo prohibido y lo desconocido conviven en el mismo espacio, donde mirar al cielo no es un gesto casual, sino una costumbre ancestral. Lugares donde las señales junto a los desiertos, las montañas funcionan como mapas imposibles, líneas milenarias y lagos sagrados para aquellos que llamamos los no identificados. Nazca, Marcahuasi, Titicaca y Cerro Uritorco son lugares donde el fenómeno ufológico no es solamente una creencia, sino parte de la memoria colectiva de un territorio, al igual que puede ser el chamanismo e incluso el curanderismo. Esta noche en Aquelarre Bostik miramos al cielo, pero con otros ojos. Viajaremos con nuestra compañera, la periodista comunicadora Adriana Stopp, que viene llena de experiencias de Perú, Argentina, porque es una muy buena conocedora como viajera incansable que es, en busca de los misterios que envuelven al mundo. Bienvenida a Aquelarre Bostik, Adriana. Gracias, Martita. Al fin estoy aquí, ¿no? Sí, qué gran placer tenerte en la hoguera de Aquelarre. Gracias. Sabes que gracias. Esta es tu casa y siempre bienvenida y súper contenta de que estés aquí. Yo también. Gracias. Bueno, oye, qué bueno viajar por el mundo y conocer no solo las culturas, sino los grandes misterios que guardan, ¿no? Los lugares. Sí, porque también a través del misterio es una forma profunda de conocer las personas de un lugar, ¿no? Además, el misterio, como sabemos, para mí es tan interesante porque está atravesado de muchos otros temas, de psicología, de antropología, de sociología, de historia de la cultura, de cómo una sociedad observa la cosmovisión que tiene una sociedad, o su manera de entender el mundo, o el ser humano. Claro. Entonces, el misterio es un ámbito que es súper enriquecedor. Claro, porque está precisamente atravesado de tantas cuestiones, ¿no? Exacto, se abre como un gran amplio abanico, ¿verdad? Sí. Que engloba muchas temáticas y al final es lo que tú dices, ¿no? Nos enriquece a todos, ¿no? Sí. Bueno, oye, ¿cómo nace la idea de ese viaje, sobre todo a Perú, ¿no? Pues el viaje a Perú fue la idea fue con mi padre y con mis tíos y unos amigos. Y era un viaje normal, mi padre ya tiene una edad y mis tíos también, entonces hicieron este típico contrato por agencia que te hacen una ruta súper completa y que está súper bien. Entonces esto fue, hicimos esta ruta por el sur del Perú durante 2 semanas, que iba pues eso con mi padre, con estos familiares. Y ahí siempre que podía, siempre que tenía oportunidad, me escapaba para hacer mis entrevistas y investigar estos temas del misterio, que a mi padre lo tenía un poco frito, ¿no? Era en plan, mira papá, que me han dicho que hay un mercado que venden cosas de chamanismo aquí en la esquina. Vete tú a ver esta iglesia y luego nos encontramos aquí, ¿no? Qué bueno. Era un poco en este plan. Y luego también yo pensé, es que 2 semanas para Perú yo me quedo corta. Entonces le dije a mi padre, digo, cuando tú te vayas yo lo mismo me quedo un poco más. No le hizo mucha gracia al principio, pero lo tuvo que aceptar. Claro. Entonces me quedé en Perú y ahí en Perú quedé con un amigo mío que vino de Argentina, que es un periodista también, lleva toda la vida dedicado al tema de los misterios, se llama Fernando Dis. Uh-huh. Él tiene un programa de radio, de hecho, que se llama Cielos Profundos, que emite desde Capilla del Monte. Y quedamos en Lima porque teníamos mucho interés en investigar un lugar que se llama Marcahuasi, una meseta de 4.000 metros de altura rodeada de también una narrativa ufológica, sí, ¿no? Sí. Y queríamos ir a conocer este lugar. Entonces estuve como, no sé si 10 días más en Lima con Fernando. Sí.
Y ahí también aprovechamos pues para seguir indagando y preguntando a las personas acerca de experiencias extrañas, etcétera. Qué bueno, qué enriquecedor y además conociendo que Perú es un lugar pues sagrado y sobre todo con temas muy muy extraños, ¿no? que acontecen. Sí, o sea, yo lo que me di cuenta es que en Perú está muy integrado por su propia tradición y su propia cultura, cuestiones que para nosotros pertenecen exclusivamente al ámbito del esoterismo. Ellos lo viven con una naturalidad y está integrado en lo cotidiano, ¿no? También hay gente que es escéptica, no es que ahí todo el mundo crea en cuestiones paranormales o en cuestiones ufológicas, ahí también hay de todo. Sí. Y bueno, y hay mucha presencia del catolicismo. Perú es muy católico, muy católica. Pero sí tienen como, por sus tradiciones, por el chamanismo, la curandería, lo tienen como muy integrado y lo viven como una cosa muy natural. Qué bueno, ¿no? Nosotros quizás como sociedad hemos ido perdiendo eso, ¿no? Que al fin y al cabo es innato, ¿no? En el ser humano, el curar con los elementos que nos rodeaban, ¿no? El escuchar a la persona sabia de lo que te rodea para... Sí, claro, es que somos culturas en este sentido muy distintas. Claro. Claro, el mundo occidental, primero que de algún modo perdió unas tradiciones esotéricas que venían del paganismo, del hermetismo, ¿no? Que lo mismo se han seguido articulando, pero ya no sé, en sociedad, de forma más marginal, en sociedades secretas o discretas, no sé, que ha quedado este vestigio. Pero bueno, nuestra historia cultural con la revolución científica, con el catolicismo por otro lado, pues no tenemos esta faceta. No. Sí que en los últimos años, sí que hay también por otro lado, porque a veces hablamos de nuestra sociedad como si fuéramos súper racionalistas y tal, y eso es mentira. Tampoco hay muchísima gente que le gustan las cartas del tarot y hay mucha gente que tiene creencias. Es que la cosa es compleja y es fácil ser reduccionista y simplificar. Claro. Porque también ha habido una corriente muy importante de New Age en el mundo occidental, por decir algo, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, claro, es muy distinto. Son culturas y visiones del mundo muy distintas. Lo que tenemos aquí con lo que hay en Perú, desde luego. Claro. ¿Y qué tiene Perú para que, dijéramos, a medida que ibas recorriendo el país, que notabas ese cambio que estamos hablando, de vivir en una zona que sea más espiritual que otra a medida que te ibas moviendo por el país? Bueno, claro, como en todas partes, siempre en las grandes ciudades está menos acusado el tema de las tradiciones, claro. ¿no? Están más... O sea, la urbanidad parece que contrarresta en este tipo de cosas. En Lima, pues como es una gran ciudad, claro. pues sigue habiendo estos elementos, pero claro, te vas a zonas rurales y siguen mucho más arraigados, ¿no? Sí. Y bueno, tú llegas y de repente entras al museo de Paracas y te encuentras con las maravillosas calaveras alargadas. Sí. No he traído fotos de esto, pero hubiera sido bonito. Las vi y me hizo una ilusión tremenda, claro. Porque son fotos tan emblemáticas, ¿no? de la ufología, y se ha hablado tanto de estas calaveras. Y hay esa otra que es una calavera que tienen puesta así en horizontal, que tiene unas rastas, un pelo larguísimo. No sé si te suena la foto que te digo, sí. Que también la tienen ahí. Y me hizo mucha ilusión verlas, por supuesto. ¿Pero qué se dicen de ellas allí? ¿Qué opinan los lugareños? Yo no hablé con los lugareños sobre estas calaveras, pero sí con el guía que nos hizo la visita en el museo. Sí. Y lo que nos comentó es que no se sabía exactamente, o sea, sí que había prácticas de deformación del cráneo por cuestiones estéticas o cuestiones con componente religioso, pero sí que había como cierta misterio en por qué esos cráneos tenían el volumen que tenían. O sea, es decir,
si tú a un bebé le pones desde pequeño le ejerces una presión en el cráneo, tú deformas el cráneo, pero lo que nunca vas a hacer es que aumente la capacidad volumétrica de ese cráneo. Claro. Y bueno, ese es un poco el misterio de esas calaveras, al parecer. Totalmente. Pero claro, siempre está también sobre la mesa la cuestión de que sea una mutación genética. Quiero decir, no tiene por qué significar que sean seres extraterrestres, claro, o otra raza. Claro, que muchos piensan que estas calaveras tienen un origen extraterrestre. Claro, es que una cosa es lo que hay, y luego está todas las narrativas y los mitos que se generan y se divulgan, ¿no? Claro, claro. Bueno, oye, llega un momento importantísimo de tu viaje, y es que pudiste sobrevolar las líneas de Nazca. Madre mía, qué barbaridad. Suele ser, pues, impactante. Yo he visto el vídeo que si quieren, Jordi ahora nos va a poner. Ahora va a poner el vídeo. Ay, bueno, pues ahora veremos el vídeo de las líneas de Nazca, pero antes te contaron cosas. Te contaron muchas cosas de la línea de Nazca. Sí. Te las contó el guía, puede ser el piloto o el guía. Y después pudiste conocer a la familia del guía, que también te contó cosas extrañas que le sucedían. Sí, ¿no? fue una historia curiosa. Sí. El caso es que en Nazca, pues fuimos a un aeródromo, el aeródromo este que tienen, nos subimos a una avioneta y te hacen, creo que el vuelo dura 30 minutos, creo recordar que fueron 30 minutos, que debo decir que me mareé como una sopa, porque como estaba, mira, ahora se está viendo. Ah, se está viendo. Lo estamos viendo, ¿no? Sí, estamos viendo cómo... El colibrí. El colibrí. Estamos viendo en imágenes, para aquellos que nos están escuchando, pues un vídeo que pudo grabar Adriana en un helicóptero. Sí, una avioneta. Una avioneta sobrevolando las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca. Y son impresionantes, porque son dibujos que están grabados literalmente en el suelo, y que solamente se pueden ver a una cierta altura, porque a ras del suelo son imperceptibles. Pero ¿qué te contaban sobre estos Bueno, dibujos? La historia de las líneas de Nazca es, pues eso, se descubrieron, creo que fue en los años 30. Hubo una arqueóloga que se llama María Ritze, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero una alemana que era matemática y arqueóloga, que le dedicó gran parte de su vida al estudio de estas líneas. Entonces, bueno, lo misterioso es cómo pudieron hacerlo sin tener una perspectiva de altura, claro, ¿no? Cómo dominaron las proporciones para que quedaran tan perfectas. Claro. Y claro, también a partir de todas estas cuestiones surgieron estas teorías de que quizá eran pistas de aterrizaje extraterrestre, ¿no? Estas teorías alternativas, que hay que decir que no están obviamente apoyadas por la arqueología académica, pero sí que sigue habiendo el misterio de cómo se logró esta pericia técnica y qué función tenían. La hipótesis, las principales hipótesis son que eran o guías astronómicas o elementos rituales. O sea, quizá las usaban para hacer rituales que tenían un componente religioso. Ajá. Y bueno, y como te decía, fue una experiencia fantástica poder sobrevolarlas. Es muy curioso porque vas en una avioneta que van 3 de un lado y 3 de otro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la avioneta tiene que ir haciendo así. Tiene que bajar 30 grados o 45 grados para un lado, para que lo vean los de un lado. Cuando aparece una línea, es muy gracioso porque el piloto ya te explica que donde la punta del ala de la avioneta es donde verás la línea. Porque no siempre es fácil, o sea, esto son unos segundos por cada línea. Hay muchas líneas, el trayecto son 30 minutos, entonces a veces hay personas que por lo visto no las ven, o también te advertían, que te recomendaban, olvídate de grabarlas. Olvídate de hacer grabaciones del móvil, primero porque te vas a marear y después porque lo mismo te la pierdes. Claro. Tienes que estar atento y fijarte siempre dónde apunta el piloto con la punta del ala para ver dónde está
la línea, ¿no? Ajá. Yo igualmente las quise grabar, por eso me mareé como una sopa y luego me tuvieron que dar para mascar hojas de coca para recuperarme un poco cuando Sí. salí de ahí. Sí, pero fue muy bonito, la verdad. Y además estoy muy orgullosa de haber obtenido estas Hombre, por Dios, imágenes, sí, ¿no? son maravillosas. Grabado Y con la además cámara. en exclusiva, ¿no? Las tenemos Sí, aquí claro. en exclusiva. Sí, estás... En Aquelarre. Sí. Qué maravillosos, ¿no? Pero a la vez qué misteriosas, ¿no? Porque por mucho Sí. que se digan, ¿no? Sí, Que son religiosas, son figuras religiosas que tenían mucho que ver pues con las creencias de los antiguos. Claro, cuando tú luego te encuentras, ¿no? con el piloto y te explica que él ha tenido experiencias extrañas, ¿qué con te Christian contó? Young. Cuando cuando bajé de la avioneta en el mismo aeródromo en el que estaba, en este momento que estaba yo en plan así súper mareada, que me pobre. quería morir, vi un chico que estaba sentado tenía una mesa con todo de libros encima Sí. y le fui a preguntar y bueno, este chico, se llama Christian Young, había trabajado durante unos cuantos años en ese mismo aeródromo, pues llevando a turistas como lo que yo había hecho, ¿no? Para sobrevolar las líneas. Y resulta que tuvo una serie de experiencias extrañas que había novelizado, había explicado en forma de novela en este libro que se llama Los Guardianes de Nazca y que ahora que está de vacaciones, porque este chico ahora vive en Canadá y es instructor de vuelo en Canadá, pues estaba aprovechando, si mal no recuerdo, unas vacaciones para ir al aeródromo y vender su libro ahí y promocionar su libro. Sí. Que como digo, lo explicó en formato novela, sus experiencias extrañas que había tenido ahí y también las de otras personas que había recogido. Ajá. Entonces lo que me contó así a grandes trazos es que él cuando trabajaba como piloto ahí, en varias ocasiones había avistado esferas luminosas de color blanco. Guau. Y las había avistado a distintas alturas. O sea, a veces aparecían alto y a veces aparecían como si estuvieran a ras de suelo. Y luego también vio en una ocasión, que eso quizá es lo que más le impactó, vio la figura de una especie de ser extraño, criptozoológico se llama, Sí. criptozoológico, Wow. que era una especie de toro o búfalo con cuernos y con 6 patas. Wow. Una cosa extrañísima. Pero lo más curioso de todo es que cuando luego busco información o por casualidad le salió un ser que pertenece a la mitología japonesa que se llama Ushioni. Ushioni. Y claro, le añade como más misterio al asunto, Totalmente. ¿no? Porque un ser mitológico de Claro, Japón aparece claro, en el desierto de Nazca ahora no estoy segura si esto lo vio desde el desierto de Nazca o en otro desierto que también hay figuras que está más al norte. Ahora no tengo Ajá. ese dato. Pero bueno, en todo caso, en toda la región esta que él tuvo experiencias de este tipo, muchos avistamientos ovni. En muchas ocasiones lo comentaba o lo había comentado a los de control de la torre de control para ver si había alguna señal en radar y no salía nada. ¿No salía nada? No salía ¿El nada. radar no lo detectaba? No. Recuerdo que me contó que en una ocasión lo comentó y no salió nada. Ah, y otro detalle importante es que este Ushioni que vio, ¿no? Este ser, lo vio acompañado de 6 turistas franceses. Que también pudieron observarlo. Que también pudieron observarlo. De hecho, trataron de virar, o sea, le pidieron, ellos llevaban una cámara digital y quisieron grabarlo. Entonces vieron el bicho Christian viró con el avión, Sí. pero ya había desaparecido, con lo cual no se pudo grabar. O sea, Claro. fue cuestión de segundos. Y aquí es donde uno se plantea que uno puede tener pues llevas muchas horas de vuelo, estás cansado y bueno, la mente te puede juzgar una mala pasada, pero cuando vas en compañía de otras personas, aquí es muy extraño que Sí. estemos pensando, no sé, en una sugestión colectiva o algo. Bueno, cuando hay testigos múltiples siempre llama la atención, Claro, ¿no? cuanto O sea, menos, cuando es ¿no? una persona siempre puedes pensar, bueno, es que a saber que... Claro, pero Claro, si era una alucinación y tal, pero cuando es colectivo choca Sí. más. pero luego también conociste, como hemos dicho, a la familia de este chico y también habían tenido pues unas experiencias
ufológicas en la zona. Sí, claro, Cristian, al ver mi interés por estas cuestiones, me confesó de algún modo que su cuñado y su hermana también habían tenido experiencias extrañas, ¿no? Entonces le insistí para que me los presentara y quedamos en mi hotel al día siguiente. Y ahí me los presentó y me contaron sus experiencias. Este chico, el cuñado, era italiano, o sea, es de origen italiano, y en 2011 se fue a vivir a Perú. Y al principio se dedicaba al sector textil, pero decidió invertir en el ámbito minero. Entonces se trasladó estuvo casi un año entero viviendo en un desierto que se llama el desierto de Marcona, y en una especie de, como una especie de campamento, ¿no? Y claro, es una zona súper desértica, aislada, sin luz eléctrica. Y ahí fue cuando empezó a tener avistamientos de lo que describe como una nave, es la palabra que utilizó, que era como un platillo circular, súper, súper fino y súper luminoso de color blanco, ¿no? Y en una de estas ocasiones que él estaba solo ahí, tenía una linterna y empezó a hacer luces en el cielo a modo de experimento. Y dice que de pronto emergió una de estas luces, uno de estos platillos, y que se asustó tanto que se fue corriendo a meterse en el campamento, que eso le provocó pánico. Uh-huh. Después también había otra faceta curiosa de las experiencias de este chico, porque en los socavones de las minas, ¿sí? Bueno, una vez se ve que me contó que tenía un amigo que ya era tanto, no sé si era chamán o tenía estos conocimientos esotéricos, sí. Y que en una ocasión lo vio hablar solo. Lo invitó al campamento a ver eso y en un momento vio que estaba hablando solo. Y cuando le preguntó, le dijo que ese cerro, o que ese entorno, sí. pertenecía a un ser, a una entidad un poco extraña, ¿no? Ajá. No quiero decir maligna, pero un poco extraña. Y que él había estado hablando con ese ser para protegerlo a él, para proteger a su amigo. ¿Era como que tenía la capacidad de entrar en un estado alterado de conciencia? No lo sé, imagino que sí. No me dio ese detalle. Lo que me contó es este aspecto, ¿no? Yo me decía, claro, yo me sorprendí porque de pronto vi a este amigo que es así, ¿no? Espiritual o como quieras llamarle, que de pronto a mí me parecía que estaba hablando solo, ahí a lo lejos, y cuando le preguntó me dijo esto, mira, estaba negociando de alguna manera, ¿no? Tu seguridad. Tu seguridad en este páramo con una entidad. Qué bueno, qué y bueno. Al poco, ojo al dato, porque al poco, él un día también estaba de noche ahí en el campamento tranquilo, ¿sí? Y en uno de los socavones empezó a oír voces, wow. Y se acercó y empezó a oír una multitud de gente que también le provocó mucho susto. Claro, porque no se esperaba que hubiera... Claro, ahí no había nadie, él decía que no había nadie. Y lo mejor de todo es que al poco tiempo, a las pocas semanas, un vigilante que tenía contratado, que pasaba ahí unas cuantas horas, un día cuando fue al campamento y se lo encontró en estado de shock, wow. Diciendo que por favor que lo sacaran de ahí, y nunca más volvió y nunca quiso dar explicaciones de lo que había visto. Ostras, madre mía, no quiso explicar no lo quiso que había explicar, vivido. No quiso explicar lo que había vivido, pero estaba profundamente afectado, en un estado de shock terrible, y bueno, dejó el trabajo. Uf, madre mía. Sí. Aquí es cuando realmente uno toma conciencia de que a veces hay cosas que se nos escapan y que no podemos llegar a percibir, sí, pero a otros no. En cambio hay personas como más sensibles, ¿no? Que pueden lograr ver algo ignoto que está purulando en según qué lugares, ¿no? Mira, yo lo que tengo claro, yo no sé a qué responde, cuál es la naturaleza de estas experiencias. De lo que no tengo dudas es que estas experiencias las tiene la gente. Totalmente, claro. ¿Sabes? Porque aunque ignoremos de qué se trata, claro, yo creo que es una distinción que es importante hacerla, porque para ser honestos no sabemos de qué se trata. No, en absoluto. Creo yo. Podemos especular acerca de si son entidades, si son otras dimensiones, si son lo que sea. Pero yo creo que
de lo que no cabe duda es de que, porque mucha gente que nos hemos dedicado a estos temas, y hay gente mucho más veterana que yo, vaya, que han recogido cientos de casos. Totalmente. Y sí, claro, habrá alguna persona que mienta, pero también hay que ver qué móvil, ¿no? Claro, ¿qué le mueve, no? ¿Qué le movería para mentir, claro, ¿no? Claro. No sé qué fama puedes obtener a día de hoy contando que has visto un fantasma, ¿no? Ninguna, la verdad es que ninguna. Pero bueno. Bueno, tu viaje también te lleva a Arequipa, y a Colca, y llegaste a visitar como un mercado donde había muchas ofrendas, vendían ofrendas a la Sí. Pachamama, ¿verdad? Y te llamó la atención la cantidad de cosas que se vendían para ciertos rituales. Si quieres vamos a ver el vídeo, ¿verdad? Sí. Que nos has traído del mercado de Arequipa, que estamos viendo aquí. Estás enfocando, pues para aquellos que nos estén escuchando. Los elementos que se vendían en esta señora era muy graciosa, muy simpática. Entonces tú la pudiste entrevistar, ¿no? Sí, estuve un ratito ahí con ellos porque este fue uno de esos momentos en los que me escapaba. Mientras había alguna... Claro, no me podía bilocar. Entonces, Claro. si el grupo iba a ver una cosa que sí, seguro que era interesantísima, pero Sí. piensa que el viaje que hice por el sur del Perú fue trepidante. O sea, cada día estábamos a una ciudad distinta prácticamente. Wow. Con la de kilómetros que implica por carretera y cómo están las carreteras ahí. Son muchas horas en carretera, ¿no? Sí. Entonces quizá en Arequipa estuve 24 horas. Entonces tenía que aprovechar a la que podía para escaparme e ir a conocer estas personas, por ejemplo. Claro. ¿Ella qué vendía ella? Pues ya lo ves, o sea, tienen desde hierbas, sería como una especie de herbolario, como lo que tenemos aquí, Sí. pero también tienen elementos que usan para las ofrendas a la Pachamama. Ajá. Tienen aloe vera, y lo que llama mucho la atención, por ejemplo, son los fetos de llama. Fetos de llama. Fetos de llama, que ¿Qué? creo que se están viendo un poco por Sí. aquí. Que vendrían a ser ofrendas. Sí, los usan para hacer ofrendas a la Pachamama. Mira, ¿los ves? Sí. Con sus patitas. Sí. A mí yo que soy tan animalista me da una pena. Ay, Pero bueno, pobre. es lo que hay, claro, cada cultura... Claro, porque ellos en sus tradiciones tienen pues eso, la cultura de hacer ofrendas para que todo funcione y todo vaya bien, ¿no? Sí, claro, ahí la práctica de la ofrenda a la Pachamama es algo que está muy arraigado. Se practica, te diría que durante todo el año, pero si mal no recuerdo, en agosto, Sí. que es como el tiempo o sea, por una cuestión estacional de la agricultura, es un momento que es muy importante en este sentido y se hacen muchas ofrendas a la Pachamama. Entonces hacen como un huequito en la tierra en el que depositan pues elementos como hojas de coca, que para ellos la planta de coca es súper sagrada. Sí. De hecho, me contaron que había esa profecía que decía que en el momento en el que el hombre blanco tocara la hoja de la coca se convertiría en veneno. Wow. Y sucedió. Y sucedió, ¿no? Sucedió, ¿verdad? Sí. Madre mía. Entonces, Es increíble, bueno, ¿no? sí. La sabiduría ancestral que van arrastrando y lo Sí. bueno es que todavía se puede palpar, ¿no? Sí, fíjate, perdona Marta, porque Sí. también aquí salen, que a mí me hacía mucha gracia estas cajitas con hechizos, que yo creo que aquí también se pueden encontrar en algunas tiendas esotéricas, porque yo esto lo he visto, pero ¿sí? ahí lo veía en muchas partes. Son cajas esotéricas con hechizos. Sí, con hechizos, ya lo ves. Es que esto que está saliendo no sé si no lo veo bien, no sé si son Sí. estas cajas que te digo o Sí. eran de hierbas o de otro Sí, producto, otro ¿no? componente, pero Pero sí que en este mercado Sí. había pues esto, pues ritual para un amarre para el marido infiel, este tipo de cosas, ¿no? En estas Sí. cajitas que eran súper graciosas. ellos creen mucho en esto, entonces, ¿no? Sí, hay mucho arraigo, como te digo, de estas cuestiones. Qué bueno, ¿no? Es Sí. como una normalización, ¿no? Y dijéramos, ¿no? Tiene muy normalizado, ¿no? Sí, a ver, no todo el mundo lo practica, como te digo. Mm. También quiero que quede esto Ya. claro. No es que no todo el mundo tiene Ya. ejerce prácticas esotéricas, pero sí que está arraigado, sí que se ve.
Ujú. También tuviste la oportunidad de entrevistar a un señor llamado Guillermo, entre Sí. comillas, les llaman Paco, Sí, un que Paco. viene a ser un curandero, ¿no? Exactamente. Y un curandero tradicional En los Andes, sí. en los Andes. ¿Y qué te enseñó sobre la sanación andina? ¿Qué pudiste ver? ¿Tenemos un vídeo? Sí, mira, ¿Lo vemos primero? Sí. Ah, mira, estamos viéndolo y tiene un objeto en las manos, ¿no? Sí, mira. Pertenece a nuestros santos. Esta es la mula de San Antonio de Padua. Está usted viendo, ¿no? Sí, la estoy viendo. Ahora va usted a ver una espada en hueso. Esta es la espada Qué bonita. esa espada es del señor Santiago, apóstol, en hueso, mira usted. Hermoso. Ahora, esta es la cruz de Colloriti, Cusco. Ajá. Está con sus 4 templos, mira usted, mamita. 1, 2, 3, 4 templos del Cusco. Entonces, usted sufrió o pasó por esta experiencia de recibir un relámpago, Sí, ¿y esto sucede de forma espontánea o cuando uno se inicia en estos saberes no, va en busca de ese relámpago? Eso te agarra de un momento a otro. Eso no sabe que te va a agarrar el trueno, nada. Eso es, depende de lo que vas al campo. Es de un momento a otro que te agarra eso. Fíjate que es muy interesante Sí. que los elementos... Fíjate cómo ha mencionado a Santo Domingo. Eso. Lo que decía, fíjate cómo menciona a Santo Domingo y cómo a la misma vez enseña otros elementos, que es muy representativo. Esto lo llamaba el la sarta, es un instrumento que usa en sus rituales como curandero, como Paco, Sí. y es muy representativo de este sincretismo. O sea, él de hecho, lo que comentaba el relámpago, Sí. es porque ahí existe la creencia de que cuando te alcanza 3 veces un relámpago cuando eres joven y sobrevives, es porque estás destinado A a un ser rayo. curandero. Sí, un rayo. Un rayo. Un relámpago es lo mismo, ¿no? Bueno, el relámpago es el ruido, ¿no? Y el rayo es lo que... bueno. Pero sí... Está bien, sí, sí. Un hombre, va rayo, un conectado relámpago. una cosa Sí. con otra, sí. Es decir, si sobrevives 3 veces Él me que te contaba... cae 3 veces un rayo... Exactamente, él me contaba eso, que sí, que él sobrevivió 3 veces a un relámpago y entonces te vuelves un elegido. algo así, es como que es una señal clara de que tú tienes que dedicarte a la curandería. Wow. Entonces, bueno, Wow. él decía que era huesero también, Sí. usaba este término y que curaba el mal del susto, que ahí es una cosa muy habitual, muy extendida, ¿no? La creencia en el mal del susto, que consiste en... ¿La creencia del mal del susto? Sí, el mal del susto ocurre cuando, sobre todo le ocurre a los niños, cuando se asustan, cuando algo les genera un impacto, un shock emocional muy bestia. Por ejemplo, si estás a punto de tener un accidente, pero al final estás bien, pero te ha provocado un shock, ¿no? Pues el mal del susto te lo cura un curandero. Ajá. Y luego también hacía referencia que cuando tiene que mandar a alguien al hospital lo manda. O sea, de hecho, el tema de la curandería... Esto es interesante. Sí, ¿eh? sí. Es interesante el tema de la curandería en Perú porque de alguna manera convive con la medicina... Tradicional. La medicina moderna. Moderna. ¿Me entiendes? Entonces, claro, hay regiones más rurales que, por ejemplo, o sea, que no hay problema en que un curandero, cuando, yo qué sé, cuando es una fractura, claro, lo envían al hospital. Claro. Si es una cosa más light, yo entiendo que pues harán sus manipulaciones como podría hacer un osteópata. Claro. Pero cuando son cosas de hay que hacer una cirugía o tal, pues los envían Esto es al importante hospital. porque a veces hay gente que no tiene ese punto de vista y puede correr Sí, peligro. Entonces está muy pero bien, eso ¿no? también es un problema, de hecho. O sea, por un lado hay esta integración, ¿no? De hecho, leí, aunque si soy sincera no lo he contrastado, pero que el Ministerio de Sanidad tiene algunos programas, sobre todo en el norte de Perú, en el que también integran de alguna manera el tema tradicional en hospitales públicos. Qué ¿no? bueno.
O sea, que hay, te digo que esto lo tengo que contrastar, pero o me lo contaron o lo leí en alguna parte. Y a veces incluso también es una cuestión de recursos, porque no todo el mundo se puede pagar un médico. Entonces, claro. Sí que hay una sanidad pública, pero funciona como funciona. Si aquí en España ya tenemos esos problemas, imagínate en Perú. Sí. Entonces, bueno, hay mucha gente que recurre a la medicina esta tradicional. Claro. Y a veces son médicos de la medicina moderna que también en un momento dado pueden decir, oye, pues quizá esto es más para un curandero, ¿no? Y, qué bueno, y eso, ¿no? y la otra cara de la moneda también es que a veces hay malas praxis. Claro. Porque la gente confía mucho en el curandero, por ejemplo, ¿no? Sí. Llega claro. hasta donde llega, claro. Sí, es que también es una cuestión de recursos, ¿no? Es lo que te digo, la sanidad ahí llega donde llega y a veces hay gente que no puede acceder a ciertos recursos de salud, entonces tira del curandero y no es una cuestión que pueda arreglar un curandero, digo yo. Claro. Pero bueno, que pero está muy integrado, es súper interesante. Y luego, pues los elementos que utiliza, ¿no? Para poder curar, ¿no? Bueno, luego me bendijo con su sarta, me la pasó por aquí, me hizo besarla y me dijo que estaba ya bendecida para el resto del viaje. Qué bueno. Y la verdad es que todo fue bien, así Qué que bueno. quizás se lo deba a Guillermo. Qué interesante, ¿no? Y que cómo llena, ¿no? El poder llegar a un lugar y que alguien te abra las puertas y te abra... Pues, sí, fue muy bonito poder hablar con él. Es una persona muy entrañable. Luego me contaba, por ejemplo, que también me parecía curioso que, claro, hoy en día todo el mundo ya tiene smartphone y tiene móviles y tal. Entonces, ahora incluso hace rituales a distancia a través del móvil con gente que se ha vuelto... Con turistas que conoció aquí, que les hizo el ritual y cuando se ponen malos en Estados Unidos, pues lo llaman y por teléfono les hace el ritual, ¿no? Quiero decir que también los curanderos se modernizan, pues no están tampoco aislados de todo. Está muy bien saberlo, ¿no? Sí. Bueno, luego estuviste en el Mirador del Cóndor. Sí. ¿Y qué historias de folclore? Porque es que el folclore no puede faltar en lugares como estos, ¿no? ¿Y qué te contó el guía? Pues el guía me contaba la historia, porque como te digo, ahí aproveché para entrevistar a todo el mundo, a todos los guías que tal los entrevistaba por sus experiencias y por su visión de estas cuestiones. Y este guía me contaba la historia de una chica que me parece que era sueca o suiza, era europea, que por lo visto la sedujo, se fue por el cañón del Colca, es un paisaje exuberante, es el cañón, uno de los cañones más profundos del mundo, creo que son 4.000 metros de cañón, imagínate lo que es eso, y los paisajes son una maravilla. Entonces se ve que a esta chica extranjera lo sedujo una especie de príncipe y se desapareció, se fue con este príncipe. ¿Nunca más se supo? Nunca más se supo y se dice que el príncipe en realidad era el espíritu del cóndor, que la había seducido porque se había enamorado de esa rubia. Bueno, hay como esas leyendas, ¿no? Que perduran en el tiempo, ¿no? Qué bonito también, ¿no? Porque son parte de la riqueza de esos lugares, ¿no? Sí. Y bueno, oye, que luego estuviste en el lago Titicaca, ¿eh? Esto no es el recorrido fue cosa, completito, sí. Bueno, tiene fama completamente de misterioso, de lugar sagrado, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste tú al ver el lago Titicaca? Pues es una preciosidad. Pasé un par de días ahí en Puno, que por cierto en Puno también hubo un día que me dijeron que había una calle en la que había un montón de brujos. Sí. Entonces yo me emperré en que quería llegar ahí y cogí un taxi, llegué ahí, pero estaba granizando. Wow. O sea, estaba lloviendo fuerte, estaba granizando y ya me ves a mí con mi cámara, iba a los distintos puestecitos de los grupos, bueno, eran locales de hecho, y les entraba, claro, me veían con la cámara extranjera, mira, disculpas, que me gustaría haceros una entrevista, y les tenías que ver la cara de súper herméticos, en plan, no, ni de coña, y yo les decía, ¿y si te pago algo? Y tampoco.
Y al final, a la quinta que encontré, sí que me permitió hacerle una pequeña entrevista y me enseñó los elementos que usaba, ya tiraba las cartas del tarot también y tal, y las hojas de coca, y en un momento dado le pregunté digo, ¿cómo se tiran las hojas de coca? Lo que no me esperaba es que me las tirara. Wow. Y yo pensando, bueno, a ver, espero que no me diga nada malo, ¿no? Claro. Y no, muy bien. Me dijo que el viaje me iría bien, que me resfriaría, pero que lo superaría, que de hecho me resfrié pero lo superé, o sea que ni tan mal. Acertó bastante lo que me dijo y fue una experiencia curiosa. Qué bueno, siempre buscando la aventura, ¿no? Sí, sí. Pero el lago Titicaca, pues lo que te decía, visité las islas flotantes de los Uros, que es una maravilla porque es gente que vive en unas islas que construyen ellos con una especie de caña y luego vuelven, se trasladan y la construyen en otra y tienen sus casas ahí, es una cosa fantástica. Y claro, pregunté ahí a la guía que era la que hacía de traductora con ellos acerca de si había avistamientos y me dijo que sí, que sobre todo según qué épocas del año se ven luces como que van como si en dirección a Bolivia. Uh-huh. Y que no las identifican tampoco con un avión o con drones o con cosas así. Wow. Y de hecho también me hablaba de que ahí hacia el sur, creo recordar que había un portal que ahora no sé si me voy a acordar del nombre, uh-huh. que de hecho es un yacimiento arqueológico. Y que se dice que ese yacimiento era un portal dimensional que la cultura inca utilizaba. Wow. Y a ese portal se atribuyen algunas desapariciones que ocurren en contextos festivos. ¿Desapariciones? Desapariciones de músicos, decía ella. A veces desaparecen músicos. Oh. Y digo, no sé, se los traga el portal para que les dé alegría. Como si el portal, ¿no? Se traspasara el umbral, ¿no? Sí. Wow. Sí. Recibir todo ese tipo de información y tomarlo como algo que realmente ocurre, que existen pues esas puertas dimensionales y que realmente lo que están viendo en los cielos son de otros planetas, vienen de otros mundos, tan abiertamente debe ser algo alucinante, ¿no? Sí, tienen estas creencias, ¿no? ¿Y cómo se entiende allí, pues eso, la curantería con el cuy que hablabas y por qué siguen practicándose hoy día? Sí. El cuy es una especie de conejillo de Indias de color negro, si no me equivoco, quizá hay de otros colores, pero me explicaban que era de color negro, entonces ahí lo usan cuando una persona está enferma, lo usan para diagnosticar su dolencia. Es como un poco lo del huevo que hemos oído todos, que te pasan el huevo y luego sale el huevo podrido, porque de alguna manera ha absorbido esa energía negativa que te está afectando. Pues con el cuy pasa un poco lo mismo. Lo que hacen es pasar el animal o incluso atarlo a la persona. El animal está vivo. Entiendo. Sí. Atan el animal vivo a la persona y la persona duerme con el animal durante una noche. Y al día siguiente lo que hacen es abrirlo en canal. Que me da mucha pena por el conejillo de Indias. Pues sí. Lo abren en canal y ahí donde está la afectación, pues se ve que el animal tiene, pues no sé, el corazón ennegrecido, ¿no? O el hígado ennegrecido. Es como si hiciera un reflejo de alguna manera. Vale. Y como si absorbiera en cierta manera. Como si hiciera una especie de radiografía, ¿no? Me contaban. Wow. Y es curioso, y aquí te voy a contar una anécdota divertida que me pasó ya de vuelta aquí, ya estaba otra vez en Barcelona. Sí. Y un día me fui a hacer las uñas. Sí. Y al notarle el acento a la chica que me las estaba pintando, digo, ¿no serás de Perú? Y me dice, sí, soy de Perú. Y digo, ostras, pues mira, justo vengo de ahí, vengo de investigar estas cuestiones que a mí me atraen tanto, de la curandería y tal. Y me dice, uy, sí, yo tuve una experiencia así cuando era niña. Wow. Y claro, yo haciéndome la manicura, digo, ¿te importa si te grabo? Y le saqué el móvil. Esto de hacer entrevistas sobre misterio te puede ocurrir en cualquier sitio, claro, ¿no? En cualquier lugar y en cualquier momento. Sí, fue muy gracioso. Entonces me contó que cuando ella era niña, tenía unos 10 años, de pronto un día se empezó a encontrar mal. Y no tenía ganas de comer, no podía dormir, no podía ni hablar, estaba como en un estado semicatatónico, no quería jugar, se encontraba súper mal. Pero tampoco tenía fiebre ni nada que fuera un síntoma así... de una gripe o... o tal, ¿no? Y pasaban los días y al final la familia decidió llamar a un chamán que
que mirara un poco qué le estaba pasando, y utilizó el cuy. Y le pasó el cuy, y se ve que el cuy, cuando lo abrieron en canal, estaba fatal. Wow. Fatal. Pero que desde ese día, la niña al día siguiente ya estaba fresca como una rosa. Y lo que les dijo el chamán es que eso había sido un mal de ojo de una familiar que les tenía mucha envidia. Que esto también es un tema recurrente en muchas culturas, ¿no? La envidia tiene ese poder, ¿no? A veces parece de echar el mal de ojo, ¿no? Exacto. Eso también aquí ha estado muy arraigado en nuestra cultura. Sí, sí. Y yo creo que aún se conserva mucho según qué zonas rurales de la geografía. Mira, en lo que es mi pueblo, Huerta Pelayo, el pueblo de mi padre, en la provincia de Guadalajara, que hemos hablado muchas veces de él en aquella red, pues todavía existe el remedio que se llama remedio de la gotilla. Bueno, no sé si ellos lo conocen así, pero lo practican y lo heredan de abuelas a nietas o a hijas, y siempre de generación en generación. ¿Pero qué es la gotilla? Pues era coger un vaso de agua, ajá, coges unas gotas de aceite, las echas en el agua y haces un responso, o unos rezos o unas palabras que solamente ellas saben, no las comparten con nadie. Tú puedes estar viendo ese ritual, entre comillas, sí, pero lo que dice la persona no. Entonces, según cómo se mezcle ese agua con ese aceite, la persona sabe si tienes un mal de ojo o no. Qué curioso, también es un elemento de diagnóstico, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces ella, si te dice, oye, pues Marta, mira, ojo, Adriana, tienes un mal de ojo que alguien te ha echado, pero tú no te preocupes que yo te lo voy a solucionar. Ajá. Entonces coge ese vaso y utiliza otro responso, otras oraciones, también privadas, y se supone que te lo quita. Interesante. Y te viene y te dice que te lo ha quitado. Quiero decir que, bueno, oye, y si no lo tienes también te lo dice. Quiero decir, oye, mira, pues esto es que tú estás pasando mala época. O sí, pero no, aquí no hay mal de pero ojo, ¿no? Aquí nadie sale. te ha hecho nada, ¿no? Y sí, esto hoy día se conserva en pleno siglo XXI. En zonas rurales que ya no viven en zonas rurales, ojo. Ya. Pero que conservan eso, ¿no? Y ella me decía, no te lo puedo explicar a ti, me sabe mal, pero este conocimiento pasará a mis hijas. Ah, claro. Es una cosa que se transmite de generación en generación. Entonces, bueno, pues el cuy será en Perú, ¿verdad? Sigue arraigado, pero en cierta manera aquí lo hacemos de otra manera. Lo del cuy también en Bolivia y en Ecuador me parece que también se usa. Uh-huh. Sí. Por lo que pasa que me sale mal también por el animal. A mí me da pena por el animal, que pero yo sabes que soy muy animalista, ¿no? Pero bueno, era como el feto de llama también me daba cosa ver que... Mira, está el vídeo ya puesto, no sé si... porque nos vamos a Cuzco ahora, vamos ¿verdad? a Cuzco. Venga, vamos a Cuzco porque vamos a ver un vídeo de una chamana. Esto es interesantísimo. Sí, esto es una ofrenda a la Pachamama. A la Pachamama. Estamos viendo pues una señora con unos elementos, son flores, alimentos, galletas, me parece ver también unos lacitos. Mira, aquí verás cómo está partiendo un trozo de la llama. Del feto de llama, sí, que está como disecado. Sí. Y ahora aquí me enseña esto es el untu, que es Seruntu. El feto de llama se llama suyu y esto es el untu, que es grasa del corazón de la llama, me decía, ¿no? Y me decía, mira, ves esta textura es porque es del corazón y tal. Sí. Y luego pues también se utilizan, como ves, hay muchas hojas de coca que son muy importantes. Sí. Dulces, una pluma de cóndor, ¿no? Ajá. Entonces todo esto lo fue poniendo en este papelito, ¿no? Luego con una campanita bendijo las hojas de coca haciendo una especie de rezo. Uh-huh. Y luego ya todo lo cerró y se apartó y se lo metió en un agujero y lo quemó. Aquí fue interesante porque me dijo, no mires al agujero, que ahora hay entidades que mejor no las mires directamente. Estaban presentes. Se supone que había entidades presentes en ese ritual. Sí. Entonces yo era como, vale, no miro, pero un poco de reojo a ver si veo alguna cosa. Wow. Claro, es que creo que deben
de entrar en un estado alterado de conciencia y al final son capaces quizás de ver cosas que nosotros no vemos. Sí, qué sé yo. Aquí me enseñaba, por ejemplo, las hojas de coca. Me decía, ves qué frescas, que no se parten, no son hojas frescas de primera calidad, ¿no? De alguna manera. Ajá. Y, es algo totalmente legal, algo que... Sí, totalmente. Ahí, vaya, en cualquier lugar puedes comprar hojas de coca. Yo las masqué en varias ocasiones por el tema del mal de altura. Por ejemplo, yo llegué a estar a 5.000 Wow. a 5.000 metros Madre de altura. mía, pues si en el Teide, que ya es una de las más altas, estamos a 3.000 y, Sí, y, sí. y la sensación de que Sí, sí, te, sí, se no, te no, va claro. al cuerpo es... Puno está a 3.000 y pico. El lago ¿Tú crees Titicaca. que esto puede influir también en la altura en la que se encuentran estas personas? No, porque ellos están completamente acostumbrados. De hecho, te acostumbras. O sea, ¿de influir en qué, dices, Marta? Perdona. ¿En sus creencias? En sus creencias, en esas entidades que dicen ver, en esas entidades que no les creo que guarde rodean. relación. ¿No? No, porque ya te digo, o sea, para ellos están completamente acostumbrados y de hecho cuando tú pasas ahí unos cuantos días, yo estaba estupenda. Ujú. Sí que yo hubo, por ejemplo, cuando estuve a 5.000 metros de altura, hostia, caminar ahí es complicado, caminas lento, te sientes como un astronauta, te cuesta respirar, ¿no? Ajá. Es, Sí, a mí me agarraba con una especie de soñolencia, ¿no? claro, claro. Y en Puno, por ejemplo, hubo un día que tuve dolor de cabeza, que también lo atribuyo un poco al mal de altura, pero la verdad es que ninguno, ni mi padre ni ninguno de No. de los compañeros con los que viajamos tuvimos ningún problema con la altura. Qué Pero interesante. cuando te aconsejaban, eso sí, mascar hojas de coca. Vale. Y ahí es muy sencillo encontrar caramelos de coca, hojas de coca. Es muy sencillo, está ahí completamente legalizado, claro. Claro. Bueno, y entrevistaste también a un antropólogo, un indígena, que hablaba de sí. un tipo de turismo espiritual, ¿no? Donde está, no sé, un negocio. ¿Tú lo veías esto como un negocio? ¿Es un turismo espiritual? ¿O quizá que tenían cosas para mostrar, para Yo ayudar creo, espiritualmente a alguien? A ver, yo creo que Aquí se abre un melón. se abre un melón. Se abre un melón, madre mía. Se abre un melón con el tema del Adriana. turismo espiritual, porque yo por un lado entiendo o sea, según cómo se haga no tiene por qué ser algo malo o ilegítimo. La cuestión es cómo se haga. Quiero decir, mira, en Cusco durante unos cuantos días me acompañó una guía extraordinaria que le cogí muchísimo cariño, que se llama Ivonne, que de hecho, aprovechando que estábamos viendo lo de la chamana, Sí, luego pude entrevistar a la chamana que me contó un poco su historia sí. y hubo un detalle que me contó, que esto ya me dijo, esto off the record, esto ya No puede no salir. estaba grabando y no quería que me hiciera tal declaración. Lo que me dijo, y es que es muy curioso, es que en situaciones de vida o muerte, o sea, ella hace trabajos de curandera, de chamana, de sacerdotisa, como le quieras llamar, Vale. con los elementos habituales como los que nos está enseñando en pantalla. Pero que me decía que en ocasiones que son muy de situaciones muy graves, de afectaciones muy graves, que ya son de vida o muerte y que son de origen espiritual, tiene que recurrir a elementos más drásticos. Y uno de estos elementos más drásticos es usar abortos de mujeres. Que por cierto, en Perú el aborto es ilegal. Entonces, claro, eso ya me abrió un poco la pista a entender que en la zona de Cusco parece ser que hay un mercado negro de algunos médicos que practican de forma ilegal estos abortos. Sí. Que eso, bueno, siempre cuando ha habido el aborto ilegal, pues también ha habido prácticas médicos o parteras que han seguido ejerciéndolo. Sí. Pero que hay esta parte también de que en algunas ocasiones se vende el aborto para hacer hechicerías, Vale. en casos extremos. Y esta chamana que entrevisté, que me hizo este ritual, se ve que lo practicaba. Entonces, me contaba, por ejemplo, que a veces hay personas que van por la naturaleza, Sí. por la montaña, por los cerros, y que de pronto pues hacen sus necesidades en un lugar donde había un espíritu al que no habían advertido.
y ese espíritu se sentía tan ofendido que le echaba también una especie de mal de ojo, no sé cómo llamarle, ¿no? Y esa persona se empezaba a encontrar fatal. Y en esos casos, me ponía el ejemplo de este caso, tenía que recurrir a... porque ya estaba para morir. Será como que el espíritu del cerro, o el espíritu en cuestión que habitaba en ese lugar del cerro, se quería cobrar la vida de la persona que lo había ofendido. Wow. Entonces, para salvar la vida tenía que entregar una vida, ¿no? Sí, Es sí. el aborto. Un poco esta dinámica. Wow, pues Y, es fuerte, ¿eh? Y sí, y esto lo contrasté luego con Ivonne, con mi guía, que me confirmó efectivamente que había en Cusco una cosa así como muy oscura, que no sé, un tabú, pero que se sabía que existe en este mercado negro. Y lo que me contó otra cosa muy interesante Sí. es que también ahí es relativamente habitual que se profanen tumbas y se roben los cráneos, también para hacer hechicerías. Y ella me contó una experiencia personal súper interesante, triste también, que es que por lo visto ella perdió un hermano cuando era muy pequeña, un hermano pequeño, un niño. Y por lo visto cuando pasan, no sé si son 25 o 30 años, tienes que hacer una reducción de restos y sacar los restos de la tumba. Sí. Pues al poco antes de tener que hacer ese procedimiento, ella tuvo un sueño en el que su hermano le decía que no tenía cabeza. Y cuando fueron a hacer la reducción de restos, efectivamente, el cadáver de su hermano no tenía el cráneo. Wow. Sí. Wow. Sí. Muy una historia muy tenido curiosa. una conexión quizá con ese hermano en el otro lado y había Parece, logrado de descifrar. Wow. Sí. Es que fuerte, duro, ¿eh? Sí, duro. Una historia triste, pero también muy curiosa por este lado, ¿no? Totalmente. Y ella fue la que me presentó a Eddie, a un antropólogo que mencionabas ahora, Sí. que él es indígena, Sí. pero se ha formado en turismo y en antropología, era un pozo de sabiduría. Estuve 1 hora y pico con él entrevistándolo y bueno, y me compartía un poco su visión sobre este fenómeno del turismo espiritual, ¿no? Porque de alguna manera en Occidente tenemos una necesidad de una conexión espiritual que quizá las estructuras tradicionales no están saciando ese anhelo que tenemos de espiritualidad, ¿no? Claro. Tampoco quiero aquí hablar de cómo está el tema de la Iglesia Católica o tal, pero sí que es cierto que siempre ha habido esta New Age, también hay mucho interés, incluso ahora es menos tabú en el ámbito de la psicología que aparezcan propuestas relacionadas con cuestiones más espirituales, o incluso toda esta revolución con los psicodélicos, ¿no? Sí. Que se están haciendo ensayos clínicos y que hay mucho optimismo. Entonces, bueno, claro, lo que te decía antes, ¿no? Que decíamos, es un melón y tal. Yo creo que es normal que en una cultura con nuestras características sintamos un anhelo de sentido existencial que nuestra propia cultura no nos está dando. Claro. ¿Vale? Y esto tiene raíces filosóficas muy interesantes, pero no voy a pegar aquí un rollo filosófico. Claro. Pero claro, ¿qué pasa? Que para mí hay una faceta que es legítima y que puede haber un intercambio muy interesante, ¿no? Lo que pasa que por otro lado hay en la parte, el reverso de todo esto es una apropiación cultural, ¿no? O sea, se habla de, por ejemplo, ¿por qué aquí no...? O sea, ¿qué hace un español tomando habitualmente ayahuasca, que además tiene problemas, es un reto ecológico, ¿no? Uh-huh. El tema de la ayahuasca, cuando aquí también tenemos nuestras propias setas y nuestros propios elementos. Quizá no tenemos aquí una tradición porque la hemos perdido por contexto histórico, pero quizá vale la pena inventar algo nuevo, quizá. Claro. Porque por un tema de apropiación cultural que es problemático, ¿no? Y Sí. después, obviamente, el lado ya del turismo espiritual, que si no vas a parar en buenas manos, pues puedes tener un problemón. De los grandes. Y Eddie me además. hablaba, por ejemplo, de chamanes, gente que se hace llamar chamana, que mezcla ayahuasca con alcohol. Wow. Pues a mí cuando me dijo eso, una digo, bomba madre de mía, relojería, claro. imagínate, ¿sabes? La ayahuasca es la antítesis de lo recreativo. Claro.
Entonces, bueno, pero ya te digo, él y Ivonne, esta guía fantástica, es que le tengo mucho cariño. Ivonne también, ella había estado durante un tiempo trabajando como guía en una agencia que hacían viajes itinerarios de carácter espiritual. Entonces ponían al turista en contacto con gente que es auténtica, que tal, y que no es que se forrara, sí que obraba algo, pero no era una cosa desmesurada, ¿no? Una tomadura de pelo. Entonces, bueno, creo que como todo, o sea, yo creo que todo siempre está lleno de grises, o sea, claro, de grises, ¿no? De matices. De matices, claro. De cada juzgarlo todo así en general, pues ya. También hay que ver con qué voluntad uno se va a Sudamérica a tomar ayahuasca. Claro. Porque también a veces aquí en nuestra cultura parece que la espiritualidad sea una cuestión que tenga que ser muy fenoménica, ¿no? Tienes que ver unas alucinaciones alucinantes, valga la redundancia, y tener unas experiencias catársicas de la hostia, claro. con perdón. Sí. Y quizá la espiritualidad no se trate tanto de eso, ¿no? O al menos de cómo integras eso en lo cotidiano mientras lavas los platos, o sobre todo cómo te relacionas con los demás. Con los demás. Ahí sí se demuestra, yo creo, el grado de espiritualidad de la gente, ¿no? En cómo se relaciona con los demás. Yo también lo pienso. Bueno, llegamos a un momento, ¿no? Que te voy a preguntar por la escuela cuzqueña, pero antes de eso yo creo que es importante hablar de Marcahuasi, y además, fijaros que tenemos aquí en nuestra hoguera, la que tenemos, nos has traído a que justo me ha llegado hoy. El ojo crítico en su edición número 100. Nada menos, ¿eh? Muchas felicidades a todos los que participáis en el ojo crítico. Sí, a Manu Carballal y a David, que también es el redactor jefe, ¿no? David Cuevas. Y a Manu Carballal por su buena labor de tantos años. Muchas felicidades. Y has tenido el placer de escribir Marcahuasi, anatomía de una meseta extraordinaria. Un articulazo que no se pueden perder. Además, es una revista que se pueden descargar gratuitamente. Sí, vale la pena contar que El Ojo Crítico es una revista completamente gratuita, digital, o sea, se puede leer digitalmente en la web, que es elojocrítico.info, me parece que lo digo bien. Y luego se puede, o sea, si uno la quiere en formato físico, pues se imprime a demanda, ¿no? Y se paga pues la impresión y los gastos de envío. Porque nunca se ha querido vender a la publicidad ni para que de esta manera pueda ser completamente independiente, ¿no? Claro. Y colaboran gente de muchos perfiles diferentes. Bueno, pues te has marcado aquí un articulazo, ¿no? Porque me he marcado un Marcahuasi. Eso es un Marcahuasi, que es un lugar mítico, un altiplano de 4.000 metros de altitud. Y ¿tú crees que es un lugar difícil de dejar de abandonar una vez que estás allí? Bueno, es un lugar que impacta, desde luego. Lo que pasa que tengo que decir que yo no llegué a Marcahuasi. Ajá. O sea, la historia es que Marcahuasi es esta meseta de 4.000 metros de altura en cuya cima hay unas formaciones rocosas que recuerdan un poco a Montserrat. Sí. En la que se ven, pues como también pasan en Montserrat, que esto Carmen Maimó creo que es que lo hablaba, Montserrat, ciudad, no me acuerdo del título, pero que la gente ve caras, ¿no? El debate es si son paraidolias o caras, ve caras y ve figuras de animales, este tipo de cosas. El debate es si es una paraidolia o es que fueron esas rocas esculpidas por seres humanos. Entonces, Marcahuasi se dio a conocer a mediados del siglo XX a raíz de que Daniel Russo, un investigador independiente que era un tipo que había llegado a ser alcalde del distrito de Miraflores en Lima y había viajado mucho a Europa, o había pasado largos periodos de tiempo en Europa relacionándose con la sociedad teosófica, con círculos intelectuales esotéricos, ¿no? Sí. Era un tipo que tenía dinero y que tenía un nivel cultural importante, muy interesado en estas cuestiones más heterodoxas. Sí. Entonces nunca estuvo dentro del ámbito académico de la arqueología, pero él se fascinó por Marcahuasi
y llegó a la conclusión de que esas rocas eran el vestigio de una cultura llamada Masma, que habría sido una cultura prediluviana con un conocimiento espiritual muy avanzado, ¿no? Esta idea la tomó de Pedro Astete, que era un cuzqueño, un ocultista, un místico, una persona interesada en el esoterismo, que lo influyó mucho. Pedro Astete había soñado con esta cultura y había soñado pues eso, que se llamaba cultura Masma, ¿no? Sí. Y que Marcahuasi, la idea que tenían era que de alguna manera Marcahuasi formaba parte, era un punto energético de la Tierra que formaba parte de una red de otros puntos energéticos de la Tierra, ¿no? Esto que remite a la idea esta también de Shambhala y de centros energéticos, aunque bueno, en Shambhala se habla de una ciudad, ¿no? Con estos seres evolucionados que de alguna manera son los mentores de la evolución espiritual de la humanidad. Sí que es cierto que en Marcahuasi se ha llegado a hablar de una ciudad intraterrena, como sucede por cierto, en Capialmonte, en Erx. Sí. Pero esto no es una idea que viniera del propio Daniel Russo, como pude hablar con su nieto, porque pude entrevistar a su nieto, a Javier, sí, que es muy curioso porque Javier y su tío han retomado las investigaciones un poco de su abuelo. Entonces hicieron una colaboración con la Universidad Pontificia de Lima y con la de Boston. Entonces hicieron, bueno, con drones y con... no me sale la palabra, son una palabra técnica. Bueno, con modelaje 3D, ¿no? De la región, llegaron a la conclusión de que sí que había habido cierta manipulación en esas rocas para usarlo probablemente como observatorio astronómico. Interesante. Sin embargo, yo que también pude entrevistar en Lima al arqueólogo de la Universidad Católica al respecto de esta investigación, él me decía que la mayoría de esas formaciones eran paraidolias, que sí que es cierto que había habido una práctica de observación astronómica y si mal no recuerdo también podría haber habido un uso ritual, pero que no era una cuestión así como atribuible a una civilización antediluviana, ¿no? Que es esta narrativa más alternativa sí, de la que se habla, ¿no? Sí. Bueno, has hablado de Capilla del Monte. No podemos dejar pasar la ocasión de hablar de ella y del Cerro Uritorco, ¿no? Que es realmente pues una cuna ufológica donde existe, pues como bien mencionabas ahí, esa ciudad intraterrena, ¿no? Y para quien no lo conozca, ¿no? ¿Cuál podría ser la historia, ¿no? de Capilla del Monte, ¿no? Ese epicentro del misterio en Argentina. Sí, pues a Capilla del Monte, de hecho estuve en agosto del 2024, fue la primera vez que la visité, y la segunda vez que la visité fue después precisamente de este viaje a Perú. Ya que estaba en Sudamérica, aproveché y dije, me bajo a Argentina y vuelvo a Capilla del Monte, que se me han quedado muchas cosas a hacer aquí, ¿no? Capilla del Monte era un pueblo normal y corriente de la provincia de Córdoba en Argentina, hasta que en los años 80 una serie de eventos que confluyeron hizo que este lugar tuviera una proyección internacional, te diría, y quedara para siempre ya asociada a la ufología y asociada al misticismo y al esoterismo y a ese tipo de cuestiones. Entonces, cuando pisas Capilla del Monte enseguida te das cuenta, ¿no? De que ahí enseguida ves carteles, ¿no? De gente de meditación, de gente que hace limpiezas energéticas o te lee los registros acásicos, estas cuestiones esotéricas. Y si preguntas, pues también te das cuenta de que hay mucha gente que dice haber tenido avistamientos ovni ahí, ¿no? Y bueno, ya desde la primera vez que estuve me puse a rascar un poco pues en la historia. ¿Por qué un lugar así? En principio, yo siempre digo que lo más interesante turísticamente que parecía que tenía hasta ese momento era que el entorno natural es bonito y que tenían una roca en forma de zapato, que la gente la va a visitar, la roca del zapato. Sí. De hecho, es gracioso porque se ve que los cordobeses en Argentina tienen fama de montarte una atracción turística de esta botella. Te agarran cualquier cosa y te montan una atracción turística. Tienen fama los cordobeses. Sí.
Pero bueno, el tema de Capilla del Monte es... ahí está el Cerro Uritorco. O sea, de hecho, lo más famoso, más conocido de ahí es el Cerro Uritorco, que es una montaña que custodia el pueblo de Capilla del Monte. De hecho, es una hilera de cerros. Hay las del Pajarillo, las Dos Hermanas, hay varias. La Huella del Pajarillo. Y el tema es que en los años 80 hubo un tipo que era un sociólogo, un académico, un tipo muy prolífico, muy prestigioso dentro del ámbito universitario, que se llama Guillermo Alfredo Terrera, que empezó a decir que el Cerro Uritorco en realidad era... A ver cómo te cuento la historia, que es bastante compleja. Decía que por un lado el caballero Parzival estaba enterrado en el Cerro Uritorco y decía estar en posesión de un bastón de mando que habría encontrado un Orfelio Ulises, que había sido un maestro espiritual suyo, que ese bastón de mando había pertenecido a los comechingones, que es como se llamaba la etnia que habitaba antes de la conquista española en esos lugares. Entonces, Guillermo Alfredo Terrera empezó a decir que los comechingones también eran depositarios de una sabiduría y una espiritualidad y un conocimiento ancestral que se había perdido y que estaba ligada al Cerro Uritorco. También es cierto que su discurso empezó a adoptar tintes neonazis de ultraderecha, ¿no? Y bueno, incluso algunos de los que habían sido sus, no sé si decir adeptos no es la palabra, pero bueno, alumnos o personas muy, muy allegadas que le escuchaban con atención, me llegaron a reconocer que cuando vieron que adoptaba ese componente neonazi, filonazi, pues se distanciaron del que habían considerado hasta ese momento su maestro, ¿no? Wow. Esto pasó por un lado, y también fue en los años 80 cuando aparece la figura de Ángel Cristo Akoglanis, que era un descendiente de inmigrantes griegos que tenía una capacidad osteópata, digamos que era un osteópata, que tenía por lo visto una capacidad de curar alucinante. Y esto es un hecho, o sea, quiero decir, esto lo he contrastado con muchísimas personas y con personas incluso que han sido muy escépticas con la figura de Ángel Cristo Akoglanis, ¿no? Este tipo, digamos que tenía dos facetas. Esta que era sanador, él tenía un consultorio en Buenos Aires y era tan bueno que llegó a tratar a gente muy importante, a políticos, aristócratas, gente muy importante, aunque seguía tratando también a gente humilde. Tenía esta faceta y luego tenía otra faceta de contactado de algún modo, ¿no? Él decía que en la zona de los Terrones, que es una zona que está también en esta cordillera de cerros, hay una zona que también se parece a Montserrat otra vez. Qué bueno. Es una cosa conexión muy... ahí, ¿no? Sí, estos paisajes parece que hay, ¿no? Que no son casualidad, inspiran, ¿no? Al menos inspiran historias así como con componentes esotéricos. Sí. Y el tema es que decía que en los Terrones había una ciudad intraterrena llamada Erx, en la que estaban unas entidades que eran como unos hermanos superiores que le guiaban a nivel espiritual. Y que protegían, ¿no? También. Sí, eran una especie de guías espirituales. Entonces, lo que hacía Ángel era ir de noche a esa zona, a los Terrones, con grupos muy pequeños de personas que él seleccionaba. Y cuando iba ahí de noche, lo que hacía era cantar una serie de mantras, hacer una especie de ceremonia ritual. Lo cantaban mantras que él, en una lengua que él denominaba Irdin, que se supone que es la lengua que hablaban estos seres. Y según muchos testigos, cuando él hacía eso, empezaban a aparecer naves, luces, incluso se materializaban seres con túnicas, animales, o sea, una fenomenología muy bestia, ¿no? Entonces, bueno, en varias oportunidades tuve la oportunidad de entrevistar a los que habían sido discípulos suyos. ¿Y qué contaban? ¿Qué explicaban? Pues todos tenían muchísimo cariño a Ángel, o sea, porque, bueno, Ángel, luego hay que contar esto, en el 89,
creo que fue en el 89 o el 88, fue asesinado por el que había sido padrino de sus hijos, por un gran amigo que un buen día irrumpió en su consultorio y le pegó 7 tiros. Sin mediar parecía palabra. casi sin mediar palabra, parecía enajenado. De hecho, salió de ahí diciendo: he matado a un brujo, ¿no? También el caso fue extraño porque se cerró muy rápido. A él lo encerraron en un centro psiquiátrico y lo dejaron salir a los 4 años y se suicidó. O sea, una cosa así muy un poco... truculenta, ¿no? Sí, truculenta. Entonces se decía que aquí había una trama de tráfico de armas en la que estaba implicado su asesino, Rubén Antonio, y que Ángel le había querido parar los pies o quizá había amenazado con descubrir, ¿no? esta trama de tráfico de armas, y que ese fue el motivo por el cual lo asesinaron. Rubén Antonio y su hermano eran gente de poder, sobre todo el hermano, y estaba vinculado con políticos. Bueno, luego estuvo todo el tema de Menem con el tráfico de armas, sí, que salió luego, ¿no? Entonces parecía que hubo ahí algo relacionado con esto. Y de hecho yo pude entrevistar a uno de sus discípulos, a Lino Marcos Budiño, que me confirmó de alguna manera. Me dijo: mira, este señor tiene una cabeza clarísima, es un tipo con una inteligencia asombrosa y debe tener ya casi 90 años. Wow. Y el tipo me contaba que efectivamente Ángel le había dicho que estaba preocupado porque Rubén le había pedido una gran cantidad de dinero para seguir realizando este tráfico de armas, y que él se había negado, y bueno, había habido ahí alguna cosa. ¿No? Sí, entonces, bueno, esta historia de Ángel Cristo Acoglanis termina en Crónica Negra, pero de por medio pues tuvo toda esta historia, ¿no?, de dar a conocer ERCS y de transmitir las enseñanzas espirituales de ERCS a sus discípulos, que luego también, para ser honestos, quizá hay que mencionar que hubo un tipo que se llama Sebastiano de Filippi, que publicó una biografía muy cuestionable para mucha gente, y para otros dicen que es un poco lo que Manuel Carballal hizo con Carlos Castaneda, pues Sebastiano de Filippi lo hizo con Ángel Cristo Acoglanis, y da una... O sea, por ejemplo, analiza sus enseñanzas y ve que están inspiradas pues en el tercer ojo, en la teosofía, ¿no? Sí. Hay cierta polémica de que si él decía que había estado en el Tíbet y en realidad no había estado en el Tíbet, ¿no? Como siempre son personajes polémicos, ¿no? De alguna manera. ¿No? Pero ya te digo yo, los discípulos que entrevisté me hablan de él como una persona humilde, una persona generosa, una persona de la que guardan un gran recuerdo. La verdad es esa. Pues en cierta manera pues aquí será recordado, ¿no? Bueno, ¿y tú crees que los casos actuales de ufológicos distan mucho de los relatos clásicos de Uritorco? En Capilla del Monte y en Uritorco. Sí, Uritorco. No sé cómo responderte, porque siempre que encuentro un caso ufológico en Capilla del Monte pasa lo que pasa habitualmente por lo que sé en ufología, que es que cada uno te describe lo que ha visto de una forma diferente. Claro. Entonces me han hablado desde luces, desde esferas. Me contaba una chica la última vez que estuve, ahora en octubre, sí, que en el centro del pueblo, Marta, que no te estoy hablando del cerro, en el centro del pueblo de pronto vio que había unos señores mayores en un banco mirando para arriba, y ella miró para arriba, y ahí en medio había una esfera transparente, una bola transparente que estuvo ahí un rato y desapareció. Luego entrevisté al que había sido intendente, no sé si en los 90 o cuándo, que me contaba que intendente es como el alcalde, para que me entiendas, sí. El alcalde de Capilla del Monte, que había visto un ovni que tenía forma de pelota de rugby y era de color amarillo. Entonces, claro, hay esta disparidad que también me la encontré en Perú, ¿no? En Perú también recogí varios casos ufológicos y unos te los describen triangulares, otros que hacen zigzag, otros que van en línea recta, ¿sabes? Es esta disparidad, las formas, los colores, unos emiten sonido extraño, otros silencio absoluto. Ninguno, ¿verdad? Eso es siempre chocante, y entiendo que
en Capilla del Monte y los alrededores también sucede eso. Hay esa disparidad también. Sí. Bueno, podemos decir que indudablemente es un lugar mágico. Sí, mítico, desde luego. Lleno de entresijos, de misterios, ¿no? Con gente muy amable. Qué bueno, eso es primordial. Y bueno, solo para acabar ya, vamos a dar una pincelada de la escuela cuzqueña, que es algo también así un poco ecléctico, ¿no? Sí, a ver, lo que te puedo contar de la escuela cuzqueña es que cuando los españoles conquistaron Cuzco, que fue la última capital del Imperio Inca. Bueno, ahí está el Coricancha, ¿no? El Templo del Sol, es una maravilla. Cusco también además tiene mucho arraigo esotérico y místico. Pues enseñaron a los pintores, a los incas, les enseñaron técnicas de pintura europeas del barroco de la época y del Renacimiento, ¿no? Entonces les encargaron hacer retablos para iglesias y pinturas en las que hoy en día se puede ver cómo estos pintores integraron de forma disimulada elementos de sus tradiciones, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ves en un cuadro que quizás se representa la última cena que en lugar de un cordero hay un cuy, de los que hablábamos. Sí. O una virgen, creo que se pasa de una foto, no sé si la pueden teníamos poner. Una fotografía de ello. Bueno, no importa. Está bien. Una virgen que se nota que tiene figura de montaña, ¿no? Porque para ellos es la Pachamama, la naturaleza, la importancia de la naturaleza. Entonces hay como estos pequeños elementos, ¿no? Guiños a lo suyo, ¿no? Que al final sí. Una manera de resistirse a perder la... Es una forma de resistencia y de sincretismo a la misma vez, ¿no? Claro. Y también una cosa curiosa es que en algunas de estas pinturas estaba prohibido que se representaran a sí mismos los pintores, ¿no? Y en algunas de las pinturas te dicen que ese personaje de ahí que lleva gafas, pues sospechamos que podría ser el pintor que se ha camuflado y se ha puesto ahí como quien no quiere la cosa, ¿no? Qué bueno. Y bueno, toda esta parte también es muy bonita de ver, las iglesias. A veces este sincretismo también se ven, por ejemplo, los santos que tienen dentro de las iglesias, las estatuas que luego sacan en las fiestas populares o en procesiones. Ves que van vestidos con sus trajes tradicionales. Entonces es una figura de un santo católico, pero vestido a la usanza andina, ¿no? Qué bueno. Sí. Desde luego es un país para visitar, ¿no? Y sobre todo si te interesan los temas así. Claro, lo interesante es que tú has podido viajar, que has hecho una crónica, una investigación exhaustiva y maravillosa. Y también pues nos recuerdas que mantienen esa esencia, ¿no? de lo mágico, al fin y al cabo, sea cual sea el origen de todo lo que se supone que la gente ve allí, ¿no? Sí, totalmente. Se mantiene muy vivo, ¿no? Que eso quizás es lo bonito y lo mágico de esos lugares, ¿no? Uh-huh. Bueno, Adriana, espero que hayas estado bien en la hoguera de Aquelarre, que sabes que es tu casa, que es tu siempre bosque. Que he estado súper a gusto, vaya. Pero prontito vas a hacer otro viaje, ¿eh? También. Sí. Ya vas a vivir más aventuras. Sí, ya te contaré. Que espero que podamos recuperar cuando vuelvas y nos cuentes toda la magia, todo el misterio que vas a poder vivir y experimentar. Claro que sí. Y además prontito tendremos una noticia también buena por ahí, ¿verdad? ¿No? Por tu parte, que también estaremos deseando traerla. Mira, está fíjate, bien. Y ahora pues tenemos aquí nuestro caldero con los Walsmes de Candelaris.com, que nos ha estado iluminando toda la noche aquí en la hoguera de Aquelarre. Vamos a ir apagándola. Tiene un Walsmel de noche mística que está hecho exclusivamente para la hoguera de Aquelarre, pues para que se concentren, para que tengan su momento místico, relajante, y al igual que la vela de Aquelarre hecha de 100% de soja, no contamina, y además, ¿sabes qué pasa, Adriana? Que si entran a candelaris.com y ponen Aquelarre 10, tendrán un 10% de descuento. Pues yo lo voy a aprovechar seguro, vaya. Claro, en la vela de Aquelarre y en los Walsmens.
Bueno, y pues lo dicho, muchísimas gracias, un placer. Tengo una cosa para aquí. ¿Ah, sí? Hombre, para la botellita, ¿no? ¡Ay, sí, la botella ¿Se de te bruja! olvida? Nunca, lo hemos dicho, pero tenemos una botella de bruja llena de objetos que los invitados de Aquelarre pues aportan. Y es una manera de mantener un poco la magia y la esencia de todos nosotros dentro de esta botella. Y Adriana Estopa ha querido traernos una cosita Claro. que va a introducir también. Y no podía ser menos. He traído esta llavecita súper chiquitita, que no sé si se ve bien, Sí. para abrir la puerta de la buena suerte, los Oh. buenos augurios, el amor y todo lo bueno que hay en este mundo. Muchas gracias. Pues Hala, que así aquí sea queda. y así lo decretamos. La cerramos y permanecerá por siempre aquí en nuestra hoguera. Muy bien. Adriana, muchísimas gracias, de verdad. A Es ti, un Marta. placer. Un A beso ti. grande. Hasta siempre. Bueno, y a nosotros, pues muchas gracias por acompañarnos una semana más. Prontito estaremos de nuevo en un nuevo Aquelarre y solamente nos queda deciros una cosa. Y ahora, ¿nos vais a llamar brujas?